Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su canal La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. Estamos en este estudio maravilloso que comprende 35 temas y esta vez estamos llegando al tema número 7. Tiene que ver con Moisés el Libertador. Y al hablar de Moisés Libertador, estamos hablando de el Éxodo. Hemos hecho un recorrido muy interesante con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y vimos también la situación de José, hijo de Jacob. También estudiamos en la última ocasión los 400 años de esclavitud. Hoy nos vamos a meter al tema de Moisés, y Moisés tiene que ver con el libro del Éxodo. De esto se trata el día de hoy como tema número 7. 4 van a ser los objetivos que nos pretendemos estudiar el día de hoy, los objetivos que queremos lograr alcanzar. El primero de ellos es conocer las formas en que Dios libera a los pueblos. Me gusta este objetivo porque no estamos hablando de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto y hasta ahí llegó la acción de Dios. No, Dios sigue liberando a los pueblos. Por eso queremos conocer las formas en que Dios libera a los pueblos. Segundo objetivo, queremos conocer los espacios en los que se mueve Moisés y en los que se movió el pueblo de Israel. No solo nos interesa la figura de Moisés, también el pueblo de Israel. Tercer objetivo, queremos analizar las señales con las que Dios se manifiesta. Esto tiene que ver con aquello de las plagas de Egipto, pero son señales y vamos a estudiarlas. El número 4, objetivo número 4 es complementar la liberación divina con las liberaciones humanas. Si no complementamos, podemos quedarnos a mitad del camino. Quiero decirles que así como esta ocasión, la última ocasión, incorporamos la línea del tiempo, que nos es de mucha utilidad y le vamos a seguir dando uso en el transcurso de los temas que preceden, que continúan. Quiero decirles que a partir de hoy vamos a incorporar mapas. Hoy vamos a utilizar 2 de ellos. Uno donde vamos a ver el movimiento que hizo el patriarca Abraham. ¿Qué movimiento hizo Abraham para poder llegar hasta Egipto? Y cómo en medio de su tierra, Ur de los Caldeos y Egipto, se encuentra con la tierra de Canaán. La voluntad de Dios lo manda a quedarse establecido en Canaán. Vamos a ver el primero de estos mapas. Les invito a que si tienen un cuadernito para apuntar, es importante porque a veces suceden tantos datos que este es un estudio modesto, pero siempre es bueno que vayamos apuntando. Vámonos al primer mapa. En el presente mapa vamos a hacer el recorrido que tuvo que hacer Abraham. Esta es la zona de donde salió el patriarca Abraham. Se reconoce como Ur de los Caldeos. Es la región de la antigua Mesopotamia. Todo esto era el imperio de Mesopotamia. Y desde aquí Abraham camina hasta Egipto, se mueve hasta establecerse más o menos en esta región de Gosén. Es la zona que se les adjudicó a Abraham y a sus descendientes. Pero recordemos que Abraham tiene un vínculo con la tierra de Canaán porque él decidió, por voluntad de Dios, comprar un terreno en la zona de Canaán, aquí en el monte Hebrón. Aquí está la causa por la cual esta tierra que estamos señalando se va a constituir en la tierra prometida. El pueblo de Israel se establece, por lo que ya hemos explicado, en esta región de Gosén, cuando José tuvo la bonanza con el faraón. Lo quería mucho, lo puso como primer ministro y se establecieron ahí. Pero después, como vimos en el tema anterior, el siguiente faraón provoca la esclavitud de ese pueblo de Israel y lo sostiene por 400 años de esclavo. Entonces Dios decide liberar a este pueblo. Lo hace pasar por el
Mar Rojo, hace la alianza aquí en este monte Sinaí y después lo conduce hasta la tierra de Canaán, no sin antes librar muchísimas batallas. Será el cruce del río Jordán el que va a establecer la entrada a la tierra prometida. Para poder estudiar en específico esta ruta del Éxodo, nos vamos a valer de un nuevo mapa que nos va a permitir un mejor acercamiento a ese recorrido. Veamos el siguiente mapa. Basándonos en el presente mapa, vamos a hacer uso de nuestra metodología que hemos empezado y que es propia en este estudio bíblico que consta de 35 sesiones. Estamos en la número 7, en este canal que lleva el nombre de La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. Esta metodología tiene que ver con que siempre nos encontramos con un texto, pero ese texto nosotros le buscamos el pretexto. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué fue lo que originó ese texto? En el caso del Éxodo, vamos a ver que realmente lo que está escrito en el texto no coincide, no tiene por qué coincidir exactamente con lo que fue el pretexto, con lo que sucedió realmente. Estamos hablando de la fecha 1250 años antes de Cristo. Esta es la fecha que se reconoce como la fecha que conocemos como el Éxodo, pero realmente al estudiar el pretexto, al ver los acontecimientos reales de ese texto escrito llamado Éxodo, significa que no tenemos un solo éxodo, hay al menos 3 éxodos. Aquí en este mapa vamos a encontrar las 3 rutas, 1, 2 y 3 rutas. Y es posible que esas 3 rutas coincidan con 3 éxodos diferentes. Un éxodo voluntario, al saber que la situación de Egipto ya no es favorable para un buen sector del pueblo de Israel, y este grupo decide emigrar, decide salir de Egipto y entra al desierto. Hay un segundo grupo que es posible que por la situación política de Egipto haya tenido que ser expulsado. Expulsaron es el equivalente a la deportación que tenemos en los días de hoy en varios países, como los Estados Unidos, que deporta a aquellos migrantes que no les son gratos o que no cumplen con las normativas internas. Entonces tenemos ya el primer grupo que salió voluntariamente, ese sería el éxodo voluntario. Hay un segundo grupo que es el éxodo expulsado, el éxodo deportado. Y hay un tercero que es el éxodo fruto de una negociación. De estas 3 modalidades, es posible que el texto que se escribió, llamado Éxodo, haya sido concentrado más que todo en la tercera forma de Éxodo. Esto nos lleva a que si entendemos esto del pretexto como lo que realmente sucedió en el año 1250 a.C., quiere decir que estas 3 rutas, estas 3 emigraciones, esas 3 salidas, estos 3 éxodos, se expliquen cuando ya están el pueblo de Israel en la tierra prometida, en la zona de Canaán, deciden escribir el texto. Y cuando escriben el texto, los escritores optan por esta ruta que es la que está más marcada con este color negro. El pueblo sale por esta ruta y llega al monte Sinaí. En el monte Sinaí firman la alianza, el pacto entre Dios y el pueblo, y luego avanzan desde el monte Sinaí hasta llegar al río Jordán, que es la tierra prometida, la zona de Canaán. Hablando del pretexto, vamos a aprovechar la ocasión para quitar algunos tabús que tenemos sobre lo que se reconoce como el Éxodo.
porque el texto no habla de 3 éxodos, habla solo de un éxodo. Estos tabús tienen que ver con que la línea, la empresa cinematográfica nos ha metido en la cabeza que hay un hecho divino en que se abre el mar y el pueblo pasa atravesando el mar Rojo. Este es el mar Rojo que tiene sus dos golfos, el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. Pero si vemos la geografía que nos presenta este mapa, podemos ver que entre el Mar Rojo y el Mar Grande no hay una conexión permanente. Es posible, ahí alcanzamos a ver en la imagen, es posible que en la mayoría de épocas podemos encontrar zonas secas, al menos pantanosas. Pero quiere decir que la salida de el país de Egipto hacia la tierra prometida es posible que no haya tal apertura del mar como lo presentan las empresas cinematográficas. El texto del Éxodo se escribe para demostrar que no hay Dios tan poderoso como el Dios de Israel. Y por esto le agregan o le ponen el énfasis en que hay una maravillosa travesía por el Mar Rojo. Pero habiendo zonas secas, es posible que el éxodo, cuando se refiere el texto a un único éxodo, haya sido en zonas estratégicas. Esto lo vamos a estudiar en la parte cuando estemos estudiando el texto. Quiero decirles que este texto del Éxodo fue escrito aproximadamente, comenzó a ser escrito aproximadamente en el año 1050 y se terminó de escribir allá por el año 580, cuando el pueblo está en esclavitud en Babilonia, en el exilio de Babilonia. Por eso es distinto un texto de su pretexto, porque necesitamos también saber en qué contexto, en qué momento se escribió ese texto. Si damos el salto nosotros desde la mirada del pretexto, donde encontramos precisamente esas posibles 3 salidas, 3 éxodos, no solo uno, tenemos que aceptar que los textos que tenemos hoy en nuestras manos han sufrido una transformación de lo que sucedió en la realidad. De esta situación en un pretexto de lo que sucedió realmente en el año 1250 a lo que se escribió aproximadamente, se comenzó a escribir aproximadamente 200 años después y se terminó aproximadamente 700 años después, muchas cosas fueron cambiadas. A continuación vamos a pasar a estudiar el texto y veremos de lo que aconteció, qué fue lo que se escribió. Pasemos a la siguiente sección. Habiendo estudiado ya el pretexto, vamos a introducirnos en el texto. Decíamos ya que de todo eso que aconteció, hay algo que se escribió. No tiene por qué coincidir, hemos dicho, lo que se escribió con lo que realmente aconteció. Hoy vamos a estudiar el texto y les invito a que sigan el video hasta el final, porque al final vamos a tener unas conclusiones que nos van a aclarar más sobre este tema. Al hablar del texto, yo he querido dividirlo al menos en 4 partes para poder hacer más comprensivo el texto del Éxodo. Estamos abarcando los capítulos del 2 hasta el 15. El primero ya lo estudiamos cuando vimos la situación de la esclavitud de Egipto. Hoy vamos a irnos al Éxodo desde el 2 hasta el 15. Fíjense que la primera parte, vamos a hacer 4 partes, les decía. La primera parte me interesa presentarles a Moisés como el niño salvado de las aguas. ¿Se acuerda que hay una escena? No me voy a tener en las lecturas, lógicamente aquí no da el tiempo para eso, usted lo puede leer en su momento, pero hay un momento en que Dios hace que la familia real
salve a ese niño Moisés de las aguas, de tal manera que Moisés se educa, se cría en el palacio del faraón. Esta es la primera faceta. Moisés es el niño salvado por las aguas, y aquí vamos a tomar esto como un ejemplo de desobediencia civil. Las parteras no le hacen caso al rey faraón, le hacen caso al Dios de los hebreos. La familia real desobedece al mismo faraón, porque sabiendo que es un niño hebreo, lo salvan y lo introducen en la vida del palacio. Segunda faceta de la primera parte es que vamos a ver al Moisés joven pero consciente. Moisés tiene conciencia de identidad de hebreo. Por eso hay un momento en que él contempla a un egipcio maltratando a un hebreo, y Moisés, el joven consciente, mata a este egipcio porque está maltratando a un hebreo. Más adelante intercede en un conflicto. Moisés, joven consciente, intercede en un conflicto entre dos hebreos. No es bueno que estén peleando entre dos del mismo pueblo. Moisés es descubierto que ha matado a un egipcio y tiene que huir. Entonces la segunda parte de este contenido del libro del Éxodo del 2 al 15 tiene que ver con el Moisés fugitivo. Huye de Egipto porque lo van a matar si se queda en Egipto. Pero en esta faena de huir de Egipto se encuentra en Madián. Allá él, como joven consciente, ahora fugitivo, lleva la sabiduría de lo que significa la liberación. Hay unas muchachas dándole de beber a sus ovejas, a sus ganados, y hay otros forasteros molestando a estas muchachas. Moisés intercede, pelea a favor de las muchachas, defiende a estas muchachas sin conocerlas, sin saber que son hijas de un tal Jetro. Bueno, esa hazaña le valió para que Moisés lograra la simpatía de Jetro y hace que se case con una de ellas. Bueno, Moisés, fugitivo en Madián, defendiendo a esas muchachas, se hace de la familia de Jetro. Allá está Moisés en la zona de Madián, cuidando, pastoreando ovejas, pastoreando ganado. En ese momento del pastoreo se le aparece Dios. Tenemos la escena de la zarza ardiendo, donde Dios da su identidad. Dios se presenta como el Dios de los patriarcas. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el que soy y quiero que vayas y liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés viene huyendo de Egipto y Dios lo manda de regreso para que vaya y libere a su pueblo. Después de un regateo entre voy y no voy, Moisés acepta ir, se dispone a ir. La tercera parte de este contenido del Éxodo del 2 al 15 tiene que ver con ya el proceso de liberación. Aquí yo quiero que nos concentremos sobre todo en el hecho de la liberación. No podemos detenernos a ver plaga por plaga, etcétera, pero empieza el proceso de liberación. Hay dos escenas. Primero, Moisés y Aarón negocian, discuten, regatean en el palacio con el faraón. El faraón les pone a sus mejores adivinos y Moisés se presenta como con el poder de Dios a ver quién gana. ¿Ganan los adivinos o gana Moisés y Aarón? Bueno, adentro del palacio hay una negociación, hay una disputa, y allá afuera están pasando las catástrofes de las plagas. Quiero decirles, como hemos dicho en la primera de las secciones cuando estábamos viendo los mapas, hemos dicho que debemos dar saltos en nuestro estudio bíblico porque hay que dejar muchos tabús, hay que renunciar a algunas creencias que tenemos internamente. Yo insisto en que en este estudio no podemos ser fundamentalistas, tenemos que dar pasos para la objetividad, para la crítica. Vamos a decir que hay 10 plagas. Mientras Moisés y Aarón están negociando en el palacio, suceden 10 plagas. 9, y ojalá tomemos en cuenta esto, 9 plagas son de orden natural. Pero hay una plaga que no le podemos atribuir la fuerza natural. Voy a decirlo, ni siquiera solamente a una acción puramente divina. Son 10 plagas, 9 naturales,
naturaleza se comporta así. Hay sendos estudios donde explican qué es lo que sucedió. La primera plaga es el agua que se convierte en sangre. No necesariamente sangre, pero color rojo. Eso está en el Éxodo 7, del 14 al 24. La segunda plaga son una cantidad de ranas que salen del Nilo. Eso está en el Éxodo 7, del 5 al 8, del 5 hasta el 8, 11. O sea, llega hasta el capítulo 11. Capítulo 8, perdón, versículo 11. La tercera plaga son una cantidad de mosquitos. Éxodo 8, del 12 al 15. La cuarta son las moscas, una abundancia de moscas. Éxodo 8, del 16 al 20. La quinta es una peste que la gente se muere, no hay medicina. Éxodo 9, del 1 al 7. La sexta es una cantidad de úlceras que le sale a la gente en la piel, cara, etc. Y no tienen control sobre esa plaga. La número 7, hay una tormenta y granizo. Destruye los cultivos, etc. Éxodo 9, del 13 al 35. La octava, una cantidad de langostas. En nuestros ambientes a eso se le llamó la mancha de Chapulín. Algunos la recordarán, sobre todo los mayores de edad. La número 9 tiene que ver con las tinieblas. El ambiente se puso oscuro, prácticamente no podía verse una persona con otra. Se acabaron las 9 plagas, vamos a pensar, físicas, y entramos a la última plaga, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Con el perdón, este es un estudio modesto, pero hay que ser lógicos al entender, al estudiar el Éxodo. ¿Cómo es posible que esta 10ª plaga hay que matar a todos los primogénitos, animales y a las personas, incluso al hijo del faraón? Esto no se puede entender de otra manera si somos lógicos, si no se mira en que aquí hay una acción humana. El pueblo de Israel ha vivido 400 años de esclavo. Tienen a una persona, Moisés, que ha regresado, que es un caudillo, y quiere liberar a este pueblo. Hay una consecuencia lógica que no puede ser física y que tampoco puede ser solo una hazaña divina. El texto del Éxodo dice que Moisés dice, vamos a comer una Pascua, pero esa Pascua va a consistir en lo siguiente: vamos a comer el cordero, pero con la sangre del cordero vamos a manchar las jambas de las puertas, los marcos de las puertas, porque esta noche va a pasar el ángel exterminador y donde vea sangre va a decir, esta es una casa de hebreos, y va a pasar de largo y va a ir a la casa que no tiene mancha de sangre. Esto fácilmente lo podemos comprender como una hazaña de subversión, como una hazaña guerrillera. Es mano humana la que hace esta acción. Tenemos que entenderlo de esta manera. No es posible que un ángel que conoce todo, que sabe quién es quién, el ángel no sepa quién es hebreo y quién es egipcio. Hay que aceptar que aquí hay una mano humana. Vamos a la cuarta parte de este contenido del Éxodo del 2 al 15. Esta cuarta parte tiene que ver ya con el Éxodo. Y el Éxodo vamos a describirlo por lo menos en 4 partes, 4 segmentos. El primero de ellos es la Pascua y el despojo. Los hebreos se disponen a celebrar una Pascua que les haga memoria de la noche de la liberación. Van a comerse el cordero de pie, vestidos, y se lo van a comer a toda prisa. Pero antes de partir de Egipto, le van a pedir prestadas muchas posesiones a los egipcios: oro, plata, bronce, lo que tengan de valor. O sea, hay una Pascua y hay un despojo. Esto lo vamos a encontrar en el Éxodo 12 del 1 al 14. Segundo tópico de esta cuarta parte es la salida de Israel del país de Egipto. Esto lo vamos a encontrar en el Éxodo 12 del 29 al 42. La tercera es lo que más recordamos del Éxodo, es el paso del Mar Rojo. Y está bien, porque las compañías de cinematografía nos han enseñado que eso es lo más importante, pero vamos a darle poca importancia nosotros en este caso al paso del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque aquí hay una composición literaria que hace grande el paso del Mar Rojo. Hace grande el paso del Mar Rojo y destruye al ejército del faraón. Digo,
el redactor del libro hizo grande este momento. Pero nosotros tenemos que relativizar un poquito ese paso del Mar Rojo, porque no es posible que sea lo más grande del Éxodo, pero sí tiene una gran importancia, lógicamente. Ya hemos explicado en los mapas cómo sucede ese paso del Mar Rojo. Posiblemente ni siquiera hay esa gran hazaña, la gran epopeya de que el mar se parte en dos. A lo mejor no hubo necesidad, sino hay que confiar en que aquí hay una acción de un líder llamado Moisés y que conoce el terreno porque él fue fugitivo y conoce por dónde pasar. Y esto hay que atribuírselo a la mano humana de Moisés y al coraje del Espíritu Santo que impulsa a Moisés a hacer esa liberación. Pero no solamente es una acción divina, hay que ver la contribución humana de Moisés. Moisés conocía los recovecos por donde se podía pasar. Si era pantano, ¿dónde estaba más sólido para pasar? Los carros del faraón no conocían la zona, no conocían el terreno y se hundieron. El cuarto tópico de esta cuarta parte es el himno de victoria. Esto sí quiero que le pongamos importancia, más quizá que al paso del Mar Rojo, porque aquí es donde el pueblo de Israel se conforma como pueblo y se conforma como pueblo de propiedad de Dios. Les invito a que en este himno de victoria nos sintamos identificados todos y todas, porque ese himno de victoria que está en el capítulo 15 del Éxodo debería ser también nuestro canto de victoria, nuestro himno de victoria, porque somos el pueblo de Dios. El Dios de los patriarcas triunfó. Israel es propiedad de Dios. Esto está en el Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 18. Oigamos ese segmento maravilloso de el himno de victoria, porque debemos identificarnos con ese himno todos los pueblos que queremos ser libres como el pueblo de Israel. Oigamos el himno de victoria. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este canto al Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria, caballos y jinetes ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres. Yo proclamaré su grandeza. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros y la tropa del faraón. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu mano, Señor, es fuerte y magnífica. Tu mano, Señor, tritura al enemigo. Tu gran victoria destruye al adversario. Lanzas tu incendio y los devora como paja. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo: los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín. Se saciará mi codicia. Desenvainaré la espada. Los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién hay como tú entre los dioses, Señor? Magnífico en tu santidad, temible por tus proezas, autor de prodigios. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con tu fidelidad al pueblo que habías rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y temblaron. Se estremecieron los jefes filisteos. Se espantaron los jefes de Edom. Un temblor sacude a los príncipes de Moab.
Perdieron el valor todos los jefes cananeos. Los asaltaron tu espanto y tu pavor. Los dejó petrificados la grandeza de tu brazo. Mientras pasaba tu pueblo, Señor, mientras pasaba el pueblo que te habías comprado. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu herencia, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre, jamás. Finalmente, hemos llegado a las conclusiones. Hemos dado un estudio bastante profundo, aunque es modesto, pero bastante profundo, a esta situación del Éxodo, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hemos distinguido lo que es el texto del pretexto y hemos hablado también en qué contexto. Recordemos que esa negociación de Moisés y Aarón con el faraón y sus adivinos, toda esa situación de negociación es redacción. Hay cosas que no pueden ser posibles, pero son redacción. Y quiero decirles desde ya, antes de comenzar las conclusiones, que el hecho de que este servidor quiera infundirles a ustedes un espíritu de no fundamentalismo, o sea, estoy hablando de que me interesa que seamos más realistas y más críticos, más objetivos, porque el hecho de que esté escrito así no quiere decir que así sucedió. Eso significa renunciar al fundamentalismo. El hecho de que yo insista en que seamos críticos, objetivos y que dejemos y abandonemos el fundamentalismo, no estoy intentando en absoluto decirles que lo que está escrito no es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Pero tenemos que entender lo que hubo de realidad para que sucediera un texto. Este es un objetivo primordial que tengo yo personalmente en este curso que estamos llevando a cabo en este canal, La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. Dios quiera que podamos entendernos. Yo espero que no se me vayan a correr por estas situaciones que estamos diciendo, porque tenemos que avanzar en el contenido de estos estudios que hacemos. El estudio bíblico que estamos llevando a cabo tiene sendas finalidades de que comprendamos mejor la historia de Israel, porque nosotros hemos asumido esa historia de Israel. Vamos a las 4 conclusiones que tenemos para este tema. La primera de ellas es que Dios no soporta la opresión ni la esclavitud de ningún pueblo. Por eso Dios se encarga permanentemente de ver de qué manera libera a su pueblo. Si usted es pueblo de Dios, Dios lo quiere libre, no lo quiere esclavo. Segunda conclusión, Moisés se dejó guiar e inspirar por Dios, pero puso su experiencia para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No solo fue una gran hazaña de Dios, una maravilla de Dios, fue también el esfuerzo de Moisés y el esfuerzo de Aarón y el esfuerzo de los líderes del pueblo de Israel que optaron por ser libres. No solamente es acción de Dios, no solamente es acción humana, hay una concatenación, hay una unidad entre el querer de Dios y el querer del pueblo. Esto es importante. Tercera conclusión. El Éxodo es el viaje definitivo hacia Canaán, la tierra prometida. La tierra de Canaán es la tierra prometida porque Abraham sintió que Dios le decía, esta es la tierra que te voy a dar. Por eso Abraham compró una propiedad ahí, puso los pies a Abraham para que esta fuera la tierra prometida. Y hoy, terminando la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel sale de manera definitiva de la esclavitud hacia la tierra de Canaán. Esa es la tierra para el pueblo de Israel. Va a haber dificultades y van a perderla por casi 50 años cuando los lleven exiliados a Babilonia, pero esa es la tierra. Este es el viaje definitivo de Israel desde la esclavitud hacia la liberación en esa tierra prometida. Y la cuarta y última conclusión
es que con el Éxodo Israel queda constituido como pueblo y como pueblo de Dios. No solo como pueblo, sino como pueblo de Dios. De esto, de esta definición de pueblo y pueblo de Dios, nos vamos a ocupar en el resto de los temas que tenemos en este estudio bíblico. Voy a pedirles disculpas porque nos extendimos más en el tiempo de lo que habíamos previsto, pero creemos que el contenido que hemos tenido el día de hoy vale la pena. Un abrazo de bendición para todos y para todas en este estudio bíblico, La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. Hasta la próxima.